Bueno, disculpen la tardanza. Hay cosas que por ahí tenemos que ir seteando para que salga bien todo en la transmisión. Y bueno, la idea es que se lleven algo de conocimiento de esto y que también por ahí surjan preguntas o dudas o lo que vean necesario después de esta charla. Bueno, les quiero comentar un poquito lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un poco de lo que es iluminación, los software de iluminación y sobre todo vamos a tratar de entender el tema de por qué es importante iluminar. Bien. ¿Qué quiero que se lleven de esta charla? El que apreciemos que la parte de iluminación es súper importante para lograr un buen estilo en el retrato y sobre todo para que ustedes tengan conciencia de qué estilo quieren manejar y qué quieren transmitir y cómo usar la iluminación para lograr esto. Bien, bueno, vamos a arrancar por acá. Deme un segundito. Bien. La diferencia entre luz dura o luz suave es fácil de entender desde el punto de vista de que si yo tengo sombras que son muy marcadas o una luz que está más difuminada, donde las sombras se suavizan más, voy a poder lograr diferentes texturas y estilos en mi foto. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero una foto donde se enmarque el maquillaje, donde se enmarquen los rasgos de la persona, voy a necesitar un softbox o una iluminación que logre enfatizar esto. Como pueden ver acá, les compartí algunos de los softbox que hay en el mercado para lograr esto. Normalmente podemos incluso con los softbox que tenemos lograr esta luz dura sacando tela, sacando el difusor o incluso con el flash directo. Bien, también podemos lograr volumen dentro de este estilo. Además de los esquemas clásicos que conocemos como la luz principal, la luz de relleno y la luz de recorte, también existen las máscaras. ¿Qué son estas? Son diferentes paneles que podemos poner frente a la luz para lograr volumen en el fondo o en la misma persona. Bien, ¿a qué voy con esto? Podemos usar incluso un pedazo de cartón, un foam o hasta papel para que cuando la luz salga de la fuente del flash nos permita lograr esto. Ahora, si hasta acá vamos bien y no hay dudas, continúo. Pero si alguien tiene una pregunta, me lo va escribiendo en los comentarios y lo vamos leyendo, ¿sí? Que esa es la idea. Bien, además de esto tenemos que entender que para el estudio es necesario usar una radio o tenemos manera de sincronizar nuestro flash con nuestra cámara con otros settings, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que la cámara tiene que tener el pop-up y que hay que configurarla antes. Lo ideal es tener la radio, porque ahí podemos ya ver cierta información como el canal en el que estamos, la potencia que estamos manejando y sobre todo nos permite tener más control y más confort al momento de hacer las fotos. ¿Bien? Ahora, otra cosa que por ahí es importante son las monturas. Depende del tipo de flash que ustedes tienen o de la marca, se van a dar cuenta que la montura cambia. La que en su momento fue la clásica es esta de acá, que es la de Bowens, ¿sí? La de Elinchrom es como la que vendría después entre las más conocidas. Y después está la de Profoto, que como pueden ver es mucho más circular y se adapta como con un clic, ¿sí? Se pueden combinar, o sea, yo puedo tener un flash con esta montura y ponerle un adaptador. Pero es importante que entiendan esto porque cuando yo me compro el softbox, me puedo llevar una sorpresa. Y peor si lo quiero probar justo en la sesión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que afinar sí o sí y entenderlo. Otra cosa que siempre me gusta que se entienda es la necesidad de los pies de iluminación. Nosotros vamos a poner nuestro flash, que seguramente vale más de $100, en un soporte. Este soporte tiene que ser firme, tiene que tener estabilidad y sobre todo tenemos que entender que depende de qué esquema de iluminación necesitemos o usemos, tenemos que adquirir ese pie de iluminación, ¿bien? Si yo voy a usar una iluminación que va a ser con un softbox chiquito, que no va a requerir mucha inclinación, que no va a tener mucho peso, puedo comprar un pie de iluminación estándar que con que sea estable está bien.
Ahora, si quiero empezar a usar esquema de iluminación donde voy a montar un octavox, un paraguas grande, ahí sí necesito que sea este de acá que le dicen la jirafa o el boom. Este pie de iluminación es mucho más caro, pero es mucho más estable y te permite más posibilidades. Hasta aquí, ¿alguna duda? Vamos a ir viendo por ahí si hay algún comentario o algo, y si no, continúo. Bueno, parece que vamos bien. Bueno, luego, vamos a hablar un poquito sobre el estilo high en low key. Básicamente en español, clave alta y clave baja. ¿Alguno de ustedes ha usado este esquema de iluminación o lo conoce? Acá no estoy inventando la guarida, son cosas básicas que uno ve, pero a veces nos cuesta diferenciar cómo lograr esto y sobre todo qué transmite cada uno de estos esquemas, no esquemas, claves tonales en nuestras fotos. Lo importante de entender estas claves tonales es que se pueden lograr con diferentes esquemas de iluminación, que no se trata del esquema, se trata de cuánta sombra o luz tenga nuestra foto. Y acá les voy a mostrar un ejemplo que se usa mucho en el mundo del arte y en el mundo del diseño, que es lo primero que nos enseñan para entender cuando tienes que, ya sea explicar un retrato, una pintura, o al momento de diseñar un espacio, ¿sí? Que de acuerdo a cuánto blanco o negro tenga la foto, nos va a permitir lograr una clave. Fíjense estos tres tonos de acá, son claritos, están más cerca del blanco que del negro, y como ven la característica principal es que tienen alta luminosidad o luminosidad. Bien, en cambio estos de acá, que son más los grises, en ese caso vemos algo como más grisáceo, más intermedio, algo que no tiene tanto contraste. Y en cambio, en esta parte que es la clave baja, me permite ver algo que está más cerca del negro, que es más oscuro y que tiene más contraste. ¿Ok? Entonces, si entendemos esto, podemos ver que cuando tengamos una foto que tenga más información clara, mucho más luz, estamos hablando de una foto high key o que está en clave alta, ¿sí? Donde predominan los tonos claros y hay mucha presencia de blancos o grises claros. Y el low key, que es la clave baja, es donde predominan las sombras, los negros y los grises oscuros. ¿Bien? Preguntas hasta acá, si van entendiendo, déjenme un corazoncito, y si no, bueno, cualquier cosa, si les da vergüenza acá, me pueden dejar una pregunta por mensaje privado, que la idea es que esta charla sea informativa y les sirva a todos. ¿Bien? Ahora, ¿qué transmite cada tipo de clave tonal? Como ven acá les puse dos retratos que son más extremos. El de clave baja me sugiere algo más misterioso, algo que por ahí se ve apenas los rasgos principales, resalta mucho la diferencia entre la silueta, el fondo y las sombras. Todo está mucho más marcado, ¿bien? En cambio, en la clave alta, el retrato se lo ve hasta más inocente, se lo ve más suave, las sombras son mucho más claras y no tenemos casi contraste. ¿Bien? Ahora, por las dudas, estoy leyendo, bueno, que está todo de 10. Hola Clau. Y bueno, hola chicos, por ahí si no logré saludar a alguien, muchas gracias por unirse y bueno, vamos a seguir y como les dije, cualquier duda, pregunta, me van diciendo. Bueno, ¿ven la diferencia? Es bastante clara. Yo tengo acá dos personas que incluso los rostros son muy diferentes. Entonces yo logré que ella pose de una manera diferente cuando sabía que iba a ser una foto low key. ¿Qué quería? Que se vea lo justo y principal. Hasta la vestía ella de más oscuro. El peinado está hecho para que también se vaya atrás del rostro. Entonces cuando yo hice la toma, apenas resaltó los ojos y el borde de la silueta y el borde de la silueta de los brazos. ¿Bien? En cambio en el otro, la pose es más frontal, el rostro está más dirigido hacia la cámara y los elementos son más claros. La ropa, los accesorios, el maquillaje. ¿Ok? Eso es a lo que voy cuando me refiero con la coherencia entre el tipo de iluminación o la clave que vamos a usar y la intención que tenemos. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Vamos bien?
Tal vez voy medio rápido, pero bueno, mi idea es que se aproveche y sobre todo que ustedes puedan, no sería aprovechar valga la redundancia, sino que se lleven por ahí muchas dudas y también muchas respuestas. Bueno, ahora vamos cómo se logra esto. ¿Cómo logro un retrato low-key o high-key? Como les expliqué al principio, no se trata del esquema de luz. Se trata de toda la información que metamos en la foto y que lo reforcemos con el esquema de luz. Como ven acá, si yo quisiera un retrato low-key, puedo poner el flash incluso de frente, a 45, perdón, como un Rembrandt, o puedo incluso ponerlo a contraluz, como ven en esta parte de acá, que es donde apenas se dibuja la silueta, ¿bien? Y posiciono mi modelo respecto a la luz según cuánta información quiero dejar entrar en el retrato. También el diafragma es algo que va a afectar. Si yo trabajo en en diafragma 11, todo va a estar más cerradito, va a entrar menos luz y yo voy a tener un retrato donde haya más sombra. Obviamente, siempre teniendo en cuenta cómo tengo posicionada la luz, ¿sí? También va a afectar la velocidad de sincronización. Y esto incluso es independiente si usan flash o no. El flash normalmente, el flash común, el que no es de alta sincronización, va hasta 1/200. Y 200 es mi límite. Ahora, si yo empiezo a bajar, voy a dejar que entre más luz ambiente. Y tranquilamente manipulando esto voy a lograr un retrato high-key. ¿Bien? Y también depende de la fuente de luz en cuanto a si yo agrego un softbox, si yo agrego un grid, o si uso una fuente de luz más chiquita. Siempre teniendo en cuenta cuál es mi intención. Que si yo puedo lograr el mismo retrato en high key y low key, o sea, la misma persona parada y usando el mismo flash, puedo, dependiendo de cómo posicione mi luz, qué potencia use, qué softbox use y todos los elementos de los que hablamos acá. ¿Bien? Pero acuérdense lo que les dije al principio, tenemos que procurar que el vestuario y sobre todo el tema de los accesorios, maquillaje, peinado, todo lo que pensamos antes, cierre el concepto. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, hasta acá, perdón que vuelva. Me gustaría igualmente que, si ahora no se animan, me dejen algún comentario o pregunta, porque tal vez esto es muy genérico. Esta es una charla que vamos a tratar de hacer corta, porque cual Instagram, la atención es corta y también la idea es que no se amplíe demasiado para que a ustedes no les vaya a hacer pesado o por ahí que les sea largo y denso. Bueno, vamos a pensar un poco las tendencias de este año. Ya estamos a mediados, chicos, un poco como que corrió el tiempo, pero en sí este año se ha ido usando y se va a seguir usando mucho los reflejos, los plateados, la combinación entre la luz dirigida hacia otras superficies y la iluminación per se de los rostros o de los cuerpos. De hecho, este año se usó mucho color en maquillaje, se ha ido usando como sombras más marcadas, perdón, sombras más marcadas, y también poses que son un poco más jugadas. El año pasado por ahí eran poses un poquito más paradas, más estáticas. Este año las poses están un poquito más jugadas. Entonces, ¿a qué me refiero con tener en cuenta esto? Yo puedo lograr un retrato high o low key con esto, sí. Pero volvemos a lo mismo. Tengo que tener en cuenta todo lo que les expliqué anteriormente y también entender que si quiero lograr este efecto, también el vestuario y la ropa, perdón, vestuario, ropa, zapatos, maquillaje, pose, todo tiene que ir de la mano para que cierre. ¿Ok? Y también vuelve el tema del color y vuelven los looks retro. La moda ya nos está diciendo lo que va a pasar con las tendencias. De hecho, en este momento la gente que viaja a Europa para ver la tendencia del verano la va a traer, la va a volcar a la moda y va a ser la tendencia que tengamos el año que viene. Entonces, por ejemplo, habrán visto que volvieron los pantalones palazzo, que volvieron las blusas con por ahí cuello más marcado, también por ahí estos peinados quedan pensados como con más forma, más gel, accesorios más grandes, y la ropa oversize, que ya viene de unos años atrás, pero que viene como trayendo esa onda de los 90 a los 80. Entonces vuelve el color y vuelve también la pose del look retro. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo tengo que retratar esto con mis quinceañeras, con modelos, con distintos protagonistas,
tengo que tener en cuenta que voy a tener que acentuar esto, vestuario, look, pose, con la luz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de esta toma que está al medio, no es ni low key ni high key, no es ni una cosa ni la otra, pero está lograda en una clave tonal casi que media, tirando un poco a media baja, y la pose acompaña, el vestuario acompaña, la luz también. Entonces, cuando vemos la foto decimos, esto me cierra. Pero si no, es como que hace un ruido. Bien, lo mismo con la toma de abajo, donde ni siquiera yo, en ambas de estas dos tomas, yo no tengo esa cantidad de fondos que me encantaría tener en todos los colores habidos por haber, pero bueno, no los tengo. ¿Cómo logré que tenga ese azul o ese verde? Con la luz. Y no son cosas caras, son cosas baratas, cosas que de hecho he comprado por internet y no me han salido más de 30.000 pesos. No quiere decir que tener la cantidad de fondos de todos los colores de video por haber no sea el sueño de cualquier fotógrafo, pero bueno, hay que aprovechar los recursos de la iluminación para lograr buenos resultados y estar en la actualidad. Bien, como fotógrafos tenemos que ir mirando, no por una cuestión de modas, sino de no perder la impronta actual, para que nuestro cliente, por un lado, sienta que estamos creciendo y además también sienta que podemos lograr los resultados que ellos ven hoy en día en cosas de Pinterest, Instagram, TikTok, etcétera. ¿Preguntas, dudas? De a uno, ¿no? No se peleen. Voy a ir chusmeando acá para ir viendo que se han quedado comentarios o algo. Para sobre todo que, bueno, veamos que todos se vayan con las cosas resueltas. Bueno, nada. ¡Ah! Bueno, una última cosa que por ahí sí me gustaría acentuarles en este momento es que no importa si por ahí se pueden, a ver, permiso, ¿no? Tema fondo con luces, lo vemos en el workshop. Sí, vamos a ver lo básico, porque acuérdense que este va a ser un taller de iluminación básica y la iluminación 1, pero lo vamos a ver, porque acá tanto lo que es iluminación avanzada como básica van de la mano. Es como en matemáticas cuando aprendes a hacer multiplicación, división, suma y resta, y luego va ecuación. O sea, estás usando lo mismo y luego lo vas a usar en las ecuaciones, con otras cosas más, pero las vas a usar. Y sí lo vamos a ver para que también puedan jugar con eso, pero puede ser que por ser nivel 1 se les dificulte manejarlo con tanta facilidad como cuando ya vayamos al 2, que va a ser en otro taller, pero que ahí, bueno, ya vamos a tener un poco más todo enriquecido y con más práctica. Lo vamos a ver en prácticas, lo mismo esta tendencia anterior que les mostré, permiso, acá. Esto también lo vamos a ver en práctica, lo vamos a ver con 1 y 2 flashes. El taller va a tener presencia de modelos profesionales, va a tener distintos esquemas de iluminación y sobre todo buscar que se actualicen un poco en el portfolio. Que también se lleve mucho de shooting, o sea, mucha foto, pero también un poco de acompañamiento con la pose y, como le decía, la coherencia, vestuario, maquillaje, o sea, que estén dentro de lo que es una producción, pero que también entiendan que es importante manejar todo esto de manera conjunta, ¿sí? Que la luz sea la parte clave de mi iluminación y no que sea un accidente. Porque, bueno, una cosa que les puse acá en la filmina final es que la fotografía básicamente es pintar con luz. Si no lo dominamos, es probable que tengamos retratos que no lleguen a lograr cumplir el potencial de toda imagen. Si yo tengo una modelo divina, con un peinado copado, un vestido de sueños, un estudio hermoso, pero no logro impactar, no voy a poder vender. Tal vez logre tener clientes, seguro, pero no tal vez ese cliente que tengo en mi cabeza que quiero que me busque y que aprecie mi trabajo. Bien, que diga, che, yo quiero contigo porque la verdad que me enamoré de tus fotos. Porque si no, luego empezamos a competir por precio. Entonces, está bueno que entre nosotros nos impulsemos y nos ayudemos y sobre todo que elevemos el nivel. Y que nunca olvidemos que fotografiar es pintar con luz. Si no dominamos la luz, no vamos a lograr el potencial de una imagen. Bien. Por lo que estoy viendo acá, no hay más preguntas, pero bueno, también les quisiera comentar que bueno, sábado 26 de julio tenemos el taller en la Sociedad de Fotógrafos de Rosario,
Es un lugar donde se juntan un montón de fotógrafos todos los años y varias veces al año, y fue que de ellos ha nacido la idea de hacer este taller a un precio muy accesible para que también los fotógrafos de Rosario empecemos todos a elevar el nivel y que también en conjunto logremos seguir educándonos. Bien, yo por ahí mañana pasado voy a estar tratando de publicar algunos de los looks que vamos a armar y también enseñarles y compartirles un poco cómo pienso una producción. Porque capaz que parece una obviedad, pero desde partir de la idea hasta lograr la combinación de elementos es importante para diferenciarnos del otro. No porque seamos mejores o peores, sino porque cuanto más planificamos y más elaboramos la idea, es más fácil para nosotros luego juntar todo eso con todo nuestro equipo de trabajo. Tal vez no siempre contemos con una maquilladora, peinadora, pero sí por lo menos decirle a la modelo o a nuestra clienta, esto es a donde tenemos que llegar. Tendrás a alguien que te peine así o por ahí pedimos una colaboración. Es diferente cuando trabajamos ordenados y planificando que cuando llegamos al lugar y vemos cómo lo resolvemos. La luz es parte de eso. Yo en mi cabeza tengo que tener ya qué tipo de luz quiero lograr. Tal vez hoy, que no tengo tan, por ahí decir, ok, no lo tengo en un nivel tan alto, trato de manejarme como puedo, arreglarme como puedo, pero por lo menos lo pienso. Si ni siquiera estoy en esa parte, espero que se llegue a esta reflexión donde ustedes digan, ok, no sé si puedo asistir o no al taller, eso es al margen, pero tengo que empezar a hacer que esa pieza sea el engranaje principal en mis fotos. Porque créanme que ese es uno de los mayores secretos. Y hace poco escuchaba de un colega que estaba interesante lo que decía, las primeras 50.000 fotos nuestras van a ser un horror. Bueno, ¿por qué? Porque estamos practicando, estamos probando. Ahora, si yo ya soy un fotógrafo profesional, estoy vendiendo mi trabajo y todavía no he logrado dominar la luz y le tengo miedo al flash, me estoy coartando sola. Estoy eliminando una cantidad de posibilidades por miedo. Y a veces, chicos, el conocimiento no tiene que ser aprender sí o sí la teoría del cuadrado de la distancia del flash. No, a veces es simple como entender, ok, si yo combino esta luz con esta luz en tales potencias, voy a lograr esto. Y de eso se trata el taller. Teoría sí, porque la teoría es importante, pero mucha práctica. Para que también se lleven buen portfolio, pero sobre todo le pierdan el miedo al flash. Y más aún si hablo de 2 flashes, ni hablar de 3 flashes. Y si incorporo luz continua también. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Van bien? No, gracias a ustedes. Acá una chica me dice gracias por tu entrega y compromiso. Miren, para mí es un placer enseñar, me encanta enseñar, pero no son solo palabras, sino porque llevo muchos años haciéndolo y por ahí me interesa que entre colegas empecemos a elevar el nivel para que nuestros clientes nos empiecen a elegir por nuestro estilo. Como les dije antes, que no sea una competencia de precio, sino una competencia de cómo cada uno logra tener un estilo diferente a partir del conocimiento. Acuérdense de una cosa que por ahí es para otro vivo, pero hoy en día la inteligencia artificial está a cada mano. Entra una persona que no maneja fotografía, pone un prompt y crea una cantidad de imágenes increíbles. Pero eso se puede ir repitiendo de persona a persona. En cambio, lo que uno piense en la cabeza y más o menos elabore y empiece a crear como si fuera un tejido manual, añadiendo esto y esto, lo va a hacer personalizado y va a hacer que no sea posible siquiera que lo repita otra persona porque no esté en mi cabeza. Pero si yo a eso le saco que no domino bien la luz y termino sacando muchas ideas porque tengo miedo de usar flash, pues está medio al horno compitiendo con la inteligencia artificial y ni hablemos con por ahí colegas que ya lo tienen mucho más en claro. Entonces, bueno, la verdad que espero que se animen. Este taller, como les decía, es casi que muy pensado por la Sociedad de Fotógrafos para que todos los colegas puedan acceder y que cualquier duda, pregunta, que no se animen a decirme acá, que me manden un mensajito y me digan, me consulten, que para eso estamos, somos colegas, tenemos que compartir y tenemos que potenciarlos entre todos. Ahora me dicen, ¿qué equipo necesitarán los participantes? Lo importante es que tengan cámara, pero no porque no podamos prestarles, se puede prestar, sino porque ustedes traen la cámara y va a ser más fácil que vean los settings y las cosas que pueden resolver en su cámara, ¿bien? Y con el lente que tienen, o los lentes. Yo les podría enseñar todos los retratos que yo logro con mi cámara y mis lentes y prestarte mi cámara y mis lentes, pero luego vas a estar en tu estudio solo. Y ahí está el tema, que también sea difícil luego resolverlo por tu cuenta. Entonces, si yo traigo la cámara, con que traiga la cámara, estamos más que bien. Si por ahí se dificulta, nos mandan un mensaje antes y con los chicos vemos cómo lo podemos resolver.
Bien. Bueno, Claudio dice, gracias, Yami, nos vamos a ver pronto, estoy ansiosa para el 26. Sí, la verdad que yo también, estoy contando los días y bueno, estoy elaborando muchas ideas porque va a estar bueno y sobre todo porque vamos a también tratar de que ustedes se lleven mucho conocimiento. Así que bueno, por lo que veo no hay más preguntas. Por las dudas quiero chusmear que no se me esté pasando nada. Y perdón que vine abajo, chicos, tengo todo conectado. Bueno, como les dije, nos vemos este 26 de julio. Va a ser un taller lleno de práctica y sobre todo que le pierdan el miedo al flash. Y cualquier duda, pregunta, como les dije, mándenme un mensaje privado, no hay problema. Y también pueden mandarle un mensaje a los chicos de la Sociedad de Fotógrafos si se animan a anotarse. Bueno, nos vemos pronto, en menos de 2 semanas. Y la verdad que muchas gracias por su tiempo. Y espero que les haya sumado algo de conocimiento esto de que les pude compartir. Chau, chau.